rechazó la propuesta del hombre que creía su mayor seguridad. El precio fue ser arrojada a la calle por su familia y abandonada a morir en la naturaleza salvaje. Pero ese coraje traería el amor del líder tribal que la observaba desde lejos. Esta es la historia de cómo la mujer que protegió su honor, en la desesperación más profunda, encontró un amor más fuerte que el destino. Elara tenía 21 años y estaba bajo la tutela de su tío, Lord Silas, tras la muerte de su padre, un poderoso comerciante de la Unión Comercial Colonial Británica. Silas estaba al borde de la bancarrota y su única esperanza era casar a Elara con Lord Julian, el terrateniente más rico y cruel de la región. Julian era conocido tanto por su fortuna como por sus tendencias sádicas y modales groseros. Elara prefería morir antes que aceptar su propuesta. Sin embargo, su familia no entendía su absurda obstinación y la presionaba constantemente. En un gran baile colonial, Julian le ofreció a Elara un gigantesco anillo de diamantes para formalizar el compromiso. Elara miró el anillo en la mano de Julian y luego sus ojos fríos y arrogantes. Tras un momento de vacilación, arrojó el anillo a los pies de Julian. «Mi respuesta es no», dijo Elara. Su voz resonó en el salón. «Prefiero vivir en la miseria que casarme con un monstruo como usted». El salón se quedó helado. Julian rugió de furia ante la humillación pública, mientras Lord Silas, horrorizado, agarraba a su sobrina por el brazo. El rechazo de Elara había destrozado instantáneamente los acuerdos comerciales y el prestigio de Silas. Esa noche, Lord Silas tomó su decisión. Debía escapar de la venganza de Julian y de la ruina financiera que su deshonrosa sobrina había traído a la familia. Sacó a Elara en secreto de la mansión y la llevó al límite del bosque. La acompañaban solo 2 guardias contratados. «Una chica inmoral como tú», dijo Silas. Su voz era quebradiza, pero su corazón era frío. «No tiene lugar en la civilización. Vete y encuentra tu lugar en la naturaleza salvaje. Diremos que huyó con un amante. Al menos no mancharás nuestro nombre». A pesar de las protestas de Elara, los guardias la empujaron hacia las profundidades del bosque. Al escuchar la puerta de la civilización cerrarse a sus espaldas, Elara se quedó solo con un vestido de baile y su inteligencia. Se había convertido en una fugitiva desesperada, traicionada por aquellos en quienes más confiaba. Sin embargo, este momento fatal de Elara no fue vivido en completa soledad. Kaylen, el jefe de la tribu de la Montaña Roja, se encontraba en una guardia secreta justo al otro lado de la frontera. Para proteger sus tierras de los comerciantes occidentales, a causa de las actividades ilegales de Silas y Julian, estaba vigilando en secreto los movimientos del puesto de avanzada. Kellen no era solo un guerrero, sino también un hombre extremadamente honorable y observador. Desde detrás de los arbustos al borde del acantilado, fue testigo de cómo Elara arrojaba el anillo, de su valiente desafío y de cómo su tío la exiliaba. Kaylen no se maravilló ante la belleza de esta mujer de piel pálida, sino ante el coraje puro y la valentía que ni siquiera un jefe podía mostrar. Frente a él, veía un alma genuina que rechazaba la podredumbre de la civilización. Elara caminaba por las profundidades del bosque, luchando contra sus pies heridos y el hambre. No temía caer o hacerse daño, porque aunque sus ojos no veían, sentía el mundo que la rodeaba con sus oídos y su piel. Kaylen la encontró, pero no intervino de inmediato. Kaylen no podía llevarla a su tribu. Su ropa occidental y su tez serían interpretadas de inmediato como una maldición por la chamana Zira. Kaylen quería que Elara sobreviviera, pero su mente quería ver si realmente pertenecía a esa tierra. Kaylen la vigiló desde lejos, imponiéndole la prueba justa de la naturaleza salvaje. En secreto, Kaylen le dejaba agua, la señalaba para que evitara las bayas venenosas y ahuyentaba a los pequeños animales cazadores que la seguían. Elara estaba asombrada por esta ayuda misteriosa, pero esto le daba fuerzas para sobrevivir. Kellen vio que no era solo una carga, sino que poseía una inteligencia inesperada. Una vez, cuando Elara encontró en secreto un odre de agua que Kellen había dejado, gritó agradecida con la voz temblándole. Kellen se alejó de inmediato. El amor aún no era una palabra, era solo una admiración silenciosa que venía de lejos. Al tercer día, Elara fue capturada por los guerreros de Kaylen tras cruzar los límites de la tribu. Kaylen la hizo llevar a su presencia. En sus ojos había una mezcla de sospecha y admiración. Kaylen no le reveló que la conocía. «¿Quién eres?», preguntó. «¿Y por qué has violado nuestras tierras?». Elara le contó la traición de su padre, pero Kaylen la interrumpió y la llevó ante la chamana Zira. Zira, al ver a Elara, vomitó odio. «Esta mujer trae el alma podrida de Occidente.
Debe ser sacrificada de inmediato. Kaelen se opuso a la autoridad de Thira. En lugar de ejecutarla, la puso bajo vigilancia. Pero esto no fue una salvación. La verdadera prueba de Kaelen comenzaba ahora. Confiar en esta mujer a la que amaba o someterse a las leyes de la tribu. Elara tuvo que defenderse frente al consejo tribal. Contra los falsos rituales de Thira, ella se alzó con su propia inteligencia y conocimiento. El problema real de la tribu era la sequía, y Thira lo estaba vinculando a la desgracia de Elara. Kaelen le dio una oportunidad a Elara. Si podía resolver el problema de la sequía, no sería sacrificada. Elara se dispuso a examinar los complejos canales que controlaban la fuente de agua de la tribu. Estos canales eran una maravilla de ingeniería de cientos de años, olvidada incluso por los ancianos más sabios de la tribu. Elara aplicó los principios de la geología y las ciencias del agua que su padre le había enseñado. Al rastrear los canales, se dio cuenta de que lo que cortaba el flujo del agua no era una maldición mística, sino un bloqueo natural causado por un gran desprendimiento de rocas. Encontró a Kaelen de inmediato. Con un palo, dibujó en la arena el mapa de los canales y señaló dónde estaba el bloqueo. Kaelen quedó asombrado ante la explicación científica. Esta mujer había resuelto una verdad que él mismo no podía ver, solo con su inteligencia. Kaelen hizo que se excavara en el lugar que Elara señaló. Cuando se retiró la roca, el agua comenzó a fluir abundantemente por los canales de la tribu. Mientras el pueblo gritaba de alegría, la autoridad de Thira se derrumbó. Esto demostró que Elara no era solo una esclava, sino un activo vital para el futuro de la tribu. Esa noche, Kaelen visitó la choza de Elara. Ya no era el hijo de un jefe, sino un hombre que quería compartir su vergüenza y soledad. La mano de Elara todavía estaba cansada de dibujar el mapa. Kaelen atrajo a Elara hacia sí. Su admiración por ella se había transformado en un amor apasionado. «Tú», susurró Kaelen, «me has demostrado que la fuerza no reside en la lanza, sino en el intelecto». Elara sabía el peligro de ese momento, pero en los ojos de Kaelen vio por primera vez compasión y aceptación. El amor se transformó en una alianza inquebrantable en medio de la mentira y la vergüenza. Su primer beso no fue el sello de un acuerdo, sino el refugio mutuo de dos almas heridas. Kaelen juró encontrar la verdadera fuente de la conspiración contra ella. La alianza de Elara y Kaelen llevó el odio de Thira y su aliado Jabari al punto de ebullición. Thira había sido humillada en público, su poder había sido aniquilado. Jabari, por su parte, al ver la debilidad de Kaelen por esta mujer extranjera, decidió dar un golpe final para apoderarse del liderazgo. Jabari y Thira sabían que Lord Julian, el hombre cruel que Elara había rechazado, seguía en la región. Jabari ideó un plan siniestro. Utilizó un pasadizo secreto de la tribu para enviar un mensajero al campamento de Julian. El mensaje era simple: Elara vive, te la entrego. A cambio, dame armas y ayúdame a derrocar a Kaelen. El plan de Jabari era atraer al ejército de Julian a la tribu, matar a Kaelen en el caos resultante y entregar a Elara a Julian, asegurando así su reinado. Esta no era solo una traición, sino una horrible conspiración a tres bandas que unía a dos tribus y al poder europeo. Kaelen y Elara recibieron en ese momento la noticia de que el ejército de Julian estaba avanzando secretamente hacia las tierras de la tribu. Las sospechas de Kaelen se dirigieron inmediatamente a Jabari. Elara le contó a Kaelen todo lo que sabía sobre las actividades ilegales de Julian. «Julian no viene a castigar a nuestra tribu», dijo Elara. «Solo me quiere a mí y a través de mí se apoderará de tus tierras». Kaelen y Elara comprendieron la magnitud del peligro. Ahora debían prepararse para una guerra de dos frentes por el futuro de su amor y el de la tribu, entre la traición de Jabari y la sed de venganza de Julian. Kaelen reunió a sus guerreros más leales. Ya no había que esperar. Decidieron encontrarse con Julian a orillas del río para romper el origen de la traición y el orgullo del enemigo. Esta sería o la libertad definitiva de Elara o la última batalla de Kaelen. El sol brillaba con una luz rojiza sobre el río. Kaelen y Elara esperaban a Julian a orillas del río. Solo les acompañaba un puñado de los guerreros más leales de Kaelen. Aunque eran pocos, confiaban en la estrategia de Kaelen y la inteligencia de Elara. Kaelen le dio a Elara las últimas tácticas. «Tú dividirás al enemigo con tu ingenio, y yo venceré con mi fuerza». Justo en ese momento, Julian y sus mercenarios aparecieron al otro lado del río. Al ver a Elara viva, el rostro de Julian brilló no con ira, sino con codicia. Pero el verdadero shock fue Jabari.
que se deslizó desde la oscuridad del bosque, detrás de Kaelen. Jabari había elegido el momento justo para traicionar a su hermano. Una guerra de 3 frentes había comenzado. Kaelen, mientras luchaba contra los hombres armados de Julian, esquivaba las flechas de su propio hermano. La batalla fue sangrienta y cruel. Los mercenarios de Julian, con su superioridad armamentística, acorralaban a los guerreros de la tribu. Kaelen, en un momento de descuido, fue herido por Jabari con una lanza por la espalda. Cayó de rodillas. Mientras Jabari sonreía triunfante, Elara hizo un último movimiento. Recordó el humo acre que salía de las cortezas húmedas de los árboles, algo que había leído en las notas de comercio de su padre. Esto era el enemigo de la pólvora. Elara encendió rápidamente un puñado de musgo húmedo y lo lanzó sobre los soldados de Jabari y Julian. El humo denso y acre cegó la visión y la coordinación de los soldados. Este caos le dio a Kaelen los segundos críticos que necesitaba para recuperarse. La inteligencia de Elara había transformado la batalla de espadas y lanzas en una trampa química. La trampa de humo de Elara le dio a Kaelen los segundos críticos que necesitaba para sobrevivir. Kaelen se levantó tosiendo. Elara corrió hacia Julian. ¡Julian!, gritó. «Jabari te llamó aquí. Él hizo un trato para matar a Kaelen». Julian apenas podía ver a través del humo. Antes de que pudiera entender cómo Elara sabía esa información, Kaelen, con un último ataque, derribó a Julian. Los mercenarios de Julian se dispersaron al ver caer a su líder. Cuando terminó la guerra, Jabari fue capturado, herido, con la prueba de su traición. Elara, mientras intentaba detener el sangrado del hombro de Kaelen, se enfrentó al jefe Zuri. «Los traidores han sido desenmascarados», dijo. «Mi hijo, al proteger a una extranjera, ha salvado a su tribu». Kaelen, ante la presencia de su padre, contó toda la traición de Jabari y Zira, la chamana. El jefe Zuri se derrumbó al saber que el asesino de su hija, Julian, había sido protegido por su propio hijo, Jabari, y su esposa, Zira. Jabari y Zira fueron desterrados. Julian fue entregado al puesto británico más cercano para ser juzgado. Elara había obtenido su venganza no con sangre, sino con inteligencia y justicia. Ese día, Kaelen caminó hacia Elara. La sangre le corría por el hombro. «Me salvaste 2 veces», dijo sin aliento. «¿Por qué?» Elara le tomó la mano. «Porque», dijo, «yo pagué la deuda de mi padre. Y tú me enseñaste que esa deuda era la libertad». Kaelen se arrodilló. Le puso a Elara un brazalete de marfil y la declaró su reina. Elara no vistió un traje de novia blanco, sino una capa de guerrera tejida con los colores de la tribu. En estas tierras a las que llegó como hija de un jugador, conquistó el corazón de un guerrero con su inteligencia y reinó como la estratega de la tribu. Ya no había deudas, solo amor, honor y un futuro inquebrantable.